hemos visto en las últimas semanas, las últimas enseñanzas, que como cristianos estamos en una guerra. Es una guerra espiritual. Sí tenemos un enemigo, pero estando en la guerra, sabiendo que con Cristo somos más que vencedores, en cada batalla que enfrentamos tenemos una gran oportunidad, porque podemos ganar una gran victoria. Antes, cuando yo era un cristiano más joven en la fe, yo pensaba, ay, vienen las batallas. Ay. Y ahora no, estoy aprendiendo. No digo que ya aprendí. Estoy aprendiendo que cuando enfrento una batalla, me da esperanza. Porque digo, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Y entonces estoy ya con la expectativa de que voy a ganar la victoria. ¿Ok? Eso es bueno. Hemos visto también que Dios nos ha dado una armadura, esta armadura de Dios que podemos usar en la misma batalla, cuando estamos enfrentando al enemigo. En los versículos 18 al 20 vamos a ver cómo luchar en esta batalla, comenzando hoy día. ¿Cómo luchar? ¿Por qué? Porque podemos tener todas las piezas de la armadura puestas, pero si nunca luchamos, o no sabemos cómo luchar, no tiene sentido, ¿no? Tenemos la armadura puesta por gusto. Además, si tienes todas las piezas puestas y tienes ganas de luchar, aún, y ahora no estoy hablando de la parte espiritual, y aquellas personas que estaban aquí anoche, no digan nada, por favor. ¿Ya? Pero si yo soy un soldado romano, tengo la armadura puesta, ¿ya? Ya estoy listo, estoy con ganas de luchar. Es más, el enemigo ya me está atacando. ¿Qué es lo que me falta todavía? Si tengo toda la armadura puesta, el enemigo me está atacando, ¿qué es lo que necesito? Una cosa más. No, porque soy un soldado romano, no creo en Dios. Soy un soldado romano. No, porque ya estoy en plena batalla, estoy mano a mano con el enemigo. No voy a decir, me está matando, ¿me das permiso? No. ¿Cómo? Atacarlo. Pero necesito algo primero. No, están hablando muy cristianos. Soy un soldado romano, mi Dios es César. Antes de tener valor. Además, cuando ya me está atacando, si no tengo valor, hay un problema. Lo que necesito es fuerza. ¿Sí o no? Por supuesto, porque si tengo la armadura puesta y avanzo así, ya voy a estar frito muy pronto, ¿no? Ok. Dice Pablo aquí, Efesios capítulo 6, en el versículo 18, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. ¿Ok? Me gusta como le dice en la traducción en lenguaje actual. Y dice, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Me gusta como le dice así. La primera clave en este versículo 18, ¿cuál es? Orar, la oración, muy bien. Eso es importante, ¿no? La oración nos pone los músculos espirituales. Nos da la fuerza para poder avanzar y usar la armadura de Dios. ¿Ok? Si no estoy orando, ni siquiera he comenzado a luchar todavía.
Alguien ha dicho algo bien cierto, que la iglesia avanza de rodillas. Y ahora, hay muchos tipos de oración, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo dar gracias a Dios por la comida y por otras cosas. Eso es importante. La oración incluye, por supuesto, la comunicación con Dios, o sea, mi tiempo en intimidad con Dios. Incluye la alabanza y la adoración. Incluye oración en grupos pequeños, grupos más grandes. Incluye oración a solas con Dios. Incluye oraciones cuando estoy de pie, cuando estoy sentado, cuando estoy arrodillado, cuando estoy postrado, cuando estoy caminando, cuando estoy hasta durmiendo. No sé si te ha pasado eso. Estás durmiendo, en pleno sueño, estás orando, o Dios te está ministrando. Eso es válido, ¿no es cierto? La Biblia dice que Dios nos enseña en los sueños. Algunos tienen sueños que son de Dios. Mis sueños no son de Dios. Mis sueños, sueño poco, y las veces que sueño es porque comí demasiado ají en la noche. No todos los sueños son de Dios, pero sí hay sueños que definitivamente son de Dios. Por supuesto que sí. A veces oramos en silencio, a veces oramos en susurros, a veces gritamos cuando estamos orando. Hay oraciones breves, hay oraciones muy largas, ¿no? Hay oraciones de arrepentimiento y de agradecimiento. Todo tipo de oración está bien, siempre y cuando tengo un corazón dispuesto a hacer lo que Dios me manda. Cuando estoy bien con Dios, o cuando busco estar bien con Dios. Si tú no conoces a Cristo, si nunca has entregado tu vida a Cristo, quizás es por eso que a veces tú has buscado acercarte a Dios, has buscado orar, y piensas que tus oraciones lleguen al techo y nada más. Y después se caen encima de tu cabeza. Es porque nunca has entregado tu vida a Cristo. Y la Biblia dice que realmente cuando estamos en pecado, sin el deseo de cambiar o ser cambiado, eso impide mis oraciones. También si soy cristiano y hay pecado en mi vida y no tengo un corazón arrepentido, Dios no me escucha. Porque no tendría sentido para Dios decirme, Brian, quiero que hagas tal cosa. Y me lo dice varias veces, y después de 3 veces vuelvo a Dios y digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya me ha dicho lo que tengo que hacer. Y entonces yo me quedo frustrado diciendo, Dios no me escucha. Bueno, ¿quién tiene el problema? Yo. Isaías capítulo 59 y el versículo 2 lo dice bien claro. Isaías 59, versículo 2 dice, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Entonces, si tú has venido aquí hoy día y nunca has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a decirle algo así más o menos al Señor. Jesucristo, yo te necesito. Jesucristo, reconozco que tú eres el que murió en la cruz por mí. Quiero dejar mi vida pecaminosa atrás y quiero ser tuyo. Yo te quiero seguir. Confío en ti. Hazme una nueva persona. Algo así, porque no es que las palabras son mágicas, sino es lo que tú tienes en tu corazón. Si tú realmente estás buscando al Señor, el Señor sí te va a escuchar. Él lo promete. Y si tú has venido aquí hoy día y siendo cristiano, has estado en pecado, yo también te invito dentro de ti, de tu corazón, en este momento, a decirle al Señor, perdóname, límpiame, he estado mal, he juzgado a mis hermanos, no sé, he estado luchando con tal cosa, y yo te pido perdón. Porque cuando hay pecado en nuestra vida, Dios no nos escucha. Hasta la Biblia dice, Pablo dice que cuando el esposo
trata mal a su esposa, Dios no escuche sus oraciones. Ay, yo no sabía eso. Así dice la Biblia. Entonces la oración llega a ser oración que no logra nada y hasta me causa frustración cuando hay pecado en mi vida. Por eso es importante también orar en el Espíritu. Dejar el Espíritu Santo guiarme en mi tiempo de oración. El Espíritu Santo me hace ver cuando yo estoy mal. Y me lo dice en una forma tan linda, porque siempre me da esperanza, pero sí me habla a veces claro, ¿no? Y ahora, eso es muy importante para mí como persona, como nosotros como individuos, y también es importante para nosotros como iglesia, orar en el Espíritu. Estar siempre orando. Porque en una guerra, en una batalla, los soldados tienen que estar siempre en comunicación, en coordinación con su comandante. Si no, no saben qué hacer y llega a ser muy peligroso para ellos. Igual para nosotros. Cuando hay comunicación y hay coordinación, hay protección y luchamos de manera eficaz. Y ahora, hay gente que ora cuando está enfrentando problemas. Está bien. Claro que sí. Pero la Biblia dice aquí en Efesios 6:18 que tenemos que orar en todo momento. No solo cuando estamos mal, sino cuando estamos bien también. Porque hay muchas veces cuando al estar en oración y cuando yo recibo de Dios lo que necesito, eso me protege y me ayuda a hacer ¿qué cosa? Evitar muchos problemas en mi vida. Otra cosa que es al orar, Dios me puede mostrar cosas que no he visto antes. Yo soy demasiado hombre. Creo que los hombres me van a entender. ¿Cuántas veces por semana ocurre lo mismo? ¿Dónde están mis llaves? ¿Alguien ha visto mis llaves? Ana, Priscila, Betty, ¿han visto mis llaves? Priscila me dice, no, papá. Ana, yo tampoco. Y Betty me dice, ¿cuántas veces has perdido las llaves? Y digo, yo sé que las he puesto, las he dejado en tal sitio. Y las he buscado y no están ahí. ¿Quién ha llevado mis llaves a otro lado? Y de repente vuelvo al mismo sitio donde yo he buscado antes. Ahí están. Estaban ahí todo el tiempo y ni las había visto. Los que tienen tiempo en comunidad ya saben historia. Uso lentes a veces. Y hace unos cuantos años pasé 15 minutos buscando mis lentes. Y al final pregunto a Priscila, mi hija menor, Priscila, ¿has visto mis lentes? Me dice, papá. Y sí, pregunta, ¿has visto mis lentes, papá? Ahí estaban, en la cabeza. 15 minutos buscando mis lentes así. Lucho, no te rías, ¿ah? ¿A dónde voy con eso? Priscila un día me dice, papá, yo no busco mis cosas porque cuando no encuentro las cosas mías, yo solamente le pido a Dios mostrarme dónde están. Wow, qué lección para mí, ¿no? Y cuántas veces cuando estamos en oración hemos buscado y buscado y buscado y buscado una solución, una salida, sabiduría, lo que sea. Y lo triste es que muchas veces dejamos la oración como la última opción. Y qué pena, ¿no? Cuando muchas veces Dios quiere enseñarnos dónde está la cosa que estaba ahí todo el tiempo y no nos dimos cuenta. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que orar en todo momento. ¿Ya? La iglesia avanza de rodillas. Y nos quedamos atrás cuando no estamos orando. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y manténganse atentos, siempre orando por todos
los santos. Pablo nos enseña aquí que es importante entender cómo mantenernos firmes. En el versículo 14 comenzamos a ver ese tema cuando dijo Pablo, por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Hemos estudiado este versículo hace una semana. Si no lo han escuchado, pueden pedir a Walter una copia en tu USB o pueden entrar en la página de Economía en YouTube y ver la enseñanza también. Pero la pregunta que estamos contestando aquí hoy día es, ok, tengo el cinturón ya puesto, tengo la coraza, pero ¿cómo uso esas cosas? ¿Cómo avanzo? Orando. Así me mantengo firme en el Señor. Ya hemos visto que tenemos que recordar lo que la Biblia dice acerca de nosotros y acerca de nuestra situación. ¿Y quiénes somos en el Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Cómo podemos avanzar? Y en la oración muchas veces Dios nos va enseñando, nos va recordando lo que Dios nos ha hablado antes. Ya estamos viendo que la oración no es sacar tu lista de cosas que tú necesitas y entregárselo a Dios. Dios, necesito 2 kilos de papa, 1 kilo de arroz y por favor, un poco de pollo. ¿Ha subido el precio por si acaso, Señor? Aunque ya ha bajado otra vez, gloria al Señor. ¿No? Es mucho más que presentarle a Dios una lista. Es estar en comunicación con Dios y también, como dice Pablo aquí, es importante estar atentos. Estar atentos. La idea es poder mantenernos firmes usando la oración para recuperar fuerzas, ver las cosas bien, ¿no? Y lo vemos así en las vidas de tantas personas de la Biblia. Y en la iglesia también. Personas fuertes en el Señor, pues personas usadas por Dios, siempre han sido personas de oración. Hasta Cristo, la última noche de su vida terrenal, pues estaba orando en Getsemaní. Vemos que Él puso tanto énfasis en la oración. Vimos el día jueves que una gran tentación que enfrentó Cristo cuando estaba orando en Getsemaní era, ¿qué cosa? Morir ahí. Dice Cristo, cuando está orando, mi alma está angustiado hasta la muerte. La tentación para Cristo en ese momento fue morir así nomás, sin tener que ir a la cruz, sin tener que enfrentar los golpes, la gente escupiendo su cara, la vergüenza, el mismo dolor de la cruz. Morir ahí. Y en la oración es cuando Cristo recupera fuerzas, el ángel viene y le ministra para que Él pueda seguir y lograr su meta, que era morir por nosotros en la cruz. Y si Cristo tuvo que orar así, ¿cuánto más nosotros? ¿No? En la oración Dios nos prepara por lo que está por venir. Dios Padre estaba preparando a Cristo cuando estaba orando en Getsemaní por lo que iba a venir. ¿Cuántas veces también en tu vida cuando tú estás orando, Dios te va enseñando, Dios te va mostrando algo? Tal vez no estás exactamente seguro de cómo va a ser, pero Dios te está dando señales y tú sabes, más o menos, ok, tengo que prepararme. Viene esto, viene el otro. Y eso se aplica a tu vida personal y también a nosotros como iglesia. ¿Cuántas veces hay personas aquí? Y no es solo una persona, pero varias veces que me han dicho algo así. Brian, Dios me ha mostrado en un sueño que tal cosa va a pasar en nuestra iglesia. Y ya estábamos preparados. Y no solamente en sueños, sino en tu tiempo en oración con el Señor. Soy más útil en el reino de Dios cuando yo oro por los demás también. Qué hermoso cuando Dios me usa para orar por los demás. Pero, ¿cómo sé por quién orar? Bueno, aquí dice por todos los santos. Ay, pero Brian, no tengo tanto tiempo. Bueno, poco a poco, ¿no? Y vas orando según lo que el Espíritu Santo te indica. Eso es lindísimo. Cuando tú estás orando, yo recuerdo que hace no mucho tiempo, 2 años más o menos, estaba orando un día
Y viene a mi mente un chico de mi promoción. La última vez que yo había hablado con él fue en el año 1978. Pero ya éramos amigos en el Facebook. Pero ni siquiera lo había escrito nada así. Y un día siento mi corazón en oración que tengo que orar por mi amigo de promoción David. Y le escribo un mensajito después de tantos años sin comunicarme con él. Y me responde al toque y me dice, Brian, qué increíble que Dios ha puesto en tu corazón orar por mí. Porque no recuerdo si ha sido ayer o antes de ayer que me dijo que fui al médico, me dice, y el médico me dice que estoy con cáncer. Nadie lo sabe todavía. Y Dios puso en tu corazón orar por mí. Qué útil es orar por todos los santos. Por si acaso mi amigo David está libre de cáncer. Está muy bien, ¿no? Aquí Pablo dice que tenemos que orar por las demás personas. Si podemos analizar tu oración y ver qué porcentaje del tiempo tú pasas orando por ti mismo y qué tiempo pasas orando por los demás, ¿cómo sería? No está mal orar por ti mismo, está bien. Pero también es importante orar por los demás. Y ahora, la batalla es constante y la oportunidad de ganar victorias también es constante. Por eso oramos sin cesar. Oramos en todo momento. Una pregunta, cuando estás sentado, cuando estás siendo tentado, ¿qué tienes que hacer? Orar. Aquí en la iglesia parece obvio, ¿no? Pero honestamente muchos cristianos cuando están siendo tentados hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque piensan, qué vergüenza decirle a Dios que estoy siendo tentado. Mejor no le digo nada, mejor. Y nos olvidamos de que Dios ya sabe lo que está pasando con nosotros. Ya sabe de lo que hay en nuestro corazón. No es sorpresa para Él. Es más sorpresa para mí que es para Dios. Entonces, ¿por qué no decirle, Señor, estoy siendo tentado en este momento, me siento débil, ayúdame? La oración. En todo momento, cuando estás siendo tentado, eso es todo momento. Incluye, comprende eso, ¿no? Cuando llegas a conocer a una persona nueva, ¿qué debes hacer? Orar por esa persona, ¿no? Y ahora, dentro de ti, no vas a decir, bueno, tu amigo te presenta a una persona nueva, no le vas a decir, un ratito, voy a orar por ti primero. Ay, qué loco, ¿no? Y después de orar 2-3 minutos, ya, ¿cómo te llamas? No. Pero dentro de ti tú vas a orar. Señor, ayúdame. Muéstrame, Señor, si tú quieres hacer algo en la vida de esa persona. Heme aquí, Señor. Qué importante es eso, ¿no? Orar por esa persona cuando recién lo estás conociendo. Cuando tú necesitas sabiduría, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llamar al pastor, ¿no? Brian, ¿qué tienes que hacer? Orar. Cuando estás con problemas en tu matrimonio, la primera cosa que tienes que hacer es ¿cuántas veces hay gente que me busca o que les busca a Ricardo y Pilar, los encargados de los matrimonios, y dicen, estamos enfrentando esto, ¿qué hacemos? En mi caso, la primera pregunta que siempre hago es, ¿han orado? No, porque, bueno, tú eres el pastor. No está mal buscar al pastor. A veces necesitamos consejería matrimonial, por supuesto que sí. Pero la primera cosa es orar. ¿Ya? Ok. Ya le pediste al Señor apoyo. Ya le pediste al Señor sabiduría. Dios te ha contestado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar. También, ¿no? Dar gracias al Señor. Cuando tienes que tomar una decisión, ¿qué tienes que hacer? Orar. Muy bien. Y ahora, ojo. Ya estamos viendo eso, pero es importante explicarlo. La oración no es como la persona que va al banco de vez en cuando porque tiene que depositar o sacar plata del banco. A ver, ¿hay personas aquí que trabajan en el banco hoy día? ¿Que están presentes? No, ay, qué bueno.
Perdón, sí, ¿no? Bueno, en tu caso sería diferente, ¿ya? Pero normalmente a mí no me gusta ir al banco. No me gusta. ¿Hay una persona aquí que le gusta ir al banco? Yo supongo que sí. A Renzo le gusta ir al banco. ¿No? ¿Nunca? ¿Ni para visitar a tu enamorada? Porque en mi caso, si yo tendría a mi novia, a mi esposa, a mi enamorada, trabajando en el banco, todo cambiaría. Me gustaría ir al banco entonces. ¿Me entienden? Entonces la oración no es como la persona que dice, tengo que ir al banco. Sino es la persona que dice, estoy enamorado del banquero. Mi Señor. ¿No? Por eso me gusta orar. A veces pensamos que la oración es la última opción. Prefiero hablar con mi papá, con mi mamá, con los amigos, con el pastor, hasta con el perro primero. Pero no, tenemos que hablar con Dios. Juan Bunyan, un gran cristiano de hace unos siglos, dijo lo siguiente: la oración es un escudo para el alma, un sacrificio para Dios y un azote para el diablo. Me gusta, es cierto, ¿no? Y ahora es importante lo que he dicho, porque si tú eres como yo creo que la mayoría no, pero hay tal vez 2 o 3 personas aquí hoy día que tendrían que confesar que a veces les es difícil orar. En mi caso, muchas veces cuando me toca orar, me gustaría hacer cualquier cosa menos orar. Hay tantas distracciones en la vida, tantas quehaceres, ¿no? Y honestamente a veces dejo la oración para el último. Lo que tengo que recordar es que a veces la oración es un sacrificio para Dios. Señor, tú sabes que no quiero. Entonces, ¿qué hago? Bueno, Brian, yo creo que no queremos ser hipócritas. Entonces, si no está en mi corazón orar, mejor no hacerlo, porque no quiero ser hipócrita. ¿Amén? No. Lo que tenemos que hacer es, cuando no nos da ganas de orar, confesarlo al Señor. Y decirle, Señor, tú me conoces. No estoy con ganas de orar. No estoy con ganas de escucharte. Ayúdame, Señor. Cambia mi actitud. Y Dios nos ayuda en eso, ¿no? También es bueno recordar que nuestras oraciones son tan preciosas para el Señor que Él dice que ellos llegan a ser como perfume para Él. Imagínense cuando tú te pones a orar, Dios dice, ¿qué es eso que huele tan rico? Ese perfume. No, huele mucho más rico que el perfume de Jennifer López. No, no es de ella. ¿No? ¿Ah? No, ese perfume es el perfume de tal persona. Mi hijo, que está buscándome, que está orando. ¡Wow! Qué precioso es para Dios escuchar nuestras oraciones. Eso es cuando la oración siempre es una oración conforme a lo que Dios manda. Ojo, a Satanás no le importa si tú oras las 24 horas del día. Pero Brian, ¿no estás diciendo que tenemos que orar siempre? ¿Orar sin cesar? Sí, pero a Satanás no le importa si tú oras las 24 horas del día si te falta una cosa. Si te falta una cosa. Bueno, la fe es parte, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es la cosa que necesitamos para orar con fe? El orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, ¿no? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Yo creo que lo que Pablo quiere decir cuando dice orar en el Espíritu es que cuando tú empiezas a orar, sientes algo en tu corazón y de repente comienzas a llorar. De repente, después de llorar, tú terminas en el piso tirado, seco, y pasas 2 horas, no sabes lo que ha pasado, pero mientras que tú estás seco, desciende del cielo
una nube de la gloria de Dios, y esa es la oración en el Espíritu. Amén. Espero que no. Eso no es, y no niego que Dios es capaz de hacer muchas cosas, pero la oración en el Espíritu no es eso. La oración en el Espíritu no es un sentimiento, no es necesariamente una experiencia tampoco, aunque sí nos trae experiencias, emociones. Esta frase, orar en el Espíritu, se puede traducir en el idioma griego también como orar con el Espíritu. Orar con el Espíritu. O sea, someterte al Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo, cooperar con el Espíritu Santo, estar en la esfera del Espíritu Santo cuando tú estás orando. Así, dejas al Espíritu Santo guiarte en tu tiempo de oración. Cuán importante es conocer el corazón de Dios cuando estamos orando. Ver lo que Dios opina de los asuntos de la vida. Y ahora, ciertamente sí incluye los dones del Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Pablo es bien claro cuando dice que, por ejemplo, el don de lenguas es para edificación de uno mismo. Si tengo don de lenguas y lo uso, termino edificado y así puedo también ser útil y edificar a los demás. Es un don muy útil. El don de profecía. Un don muy útil en la iglesia y en la vida de un cristiano. Por supuesto que sí. ¿Cómo sería si tú llamarías a un mecánico porque tu carro está malogrado? Bueno, yo no tengo carro, pero si tuviera, ¿no? Llamo al mecánico y le digo, eso está pasando con el motor. ¿Podrías venir para apoyarme? Claro que sí, ahí voy a estar. Y llega el mecánico y no tiene nada en la mano. Nada con él. Levanta así, comienza a mirar y dice, sí, necesitas eso, el otro. Ya. ¿Vas a llevar el carro al taller? No, yo quiero hacerlo aquí. Ya. Muy bien. Que ya empiezas. Lo que pasa es que no tengo herramientas. ¿Pero en tu taller tienes? Sí, pero no los he traído porque quería hacerlo así con las manos. No tiene sentido, ¿no? Pero ¿cuántos cristianos han recibido dones de Dios y cuando llega el momento adecuado dicen, no, en este momento no voy a usar el don que Dios me ha dado? No es lógico, no es bíblico tampoco. Si Dios nos ha dado dones como personas y como iglesia, hay que usarlos para su gloria y para nuestra edificación. Y ahora, en las semanas que vienen, Dios mediante, vamos a ver un poco más acerca de ese tema de los dones. Pero para darles unas ideas, Pablo es bien claro cuando dice que si una persona usa, o mejor dicho, si habla, ora, usando el don de lenguas en la iglesia, y todos estamos escuchando, necesitamos interpretación. Porque si yo oro en lenguas, hablo en lenguas y nadie entiende, no es edificante. Solo para la persona que lo hace, para los demás no. Felizmente, en la iglesia tenemos personas que tienen no solamente el don de lenguas, sino el don de interpretación de lenguas. Eso es hermoso. Pero también Pablo dice que él cantaba, o nos manda cantar cánticos espirituales, que comprende, no solamente cantar en lenguas, pero comprende eso también, por supuesto. Eso es diferente, ¿no? Porque si estamos todos aquí reunidos y alabando al Señor, y tú cantes en castellano, y se le ocurre a Tatiana un día cantar en ruso, no sé, y si una persona canta en quechua, y otra persona en shipibo, y yo canto en inglés, al final todos estamos cantando. Y no estamos concentrados en la otra persona, sino estamos todos alabando al Señor.
Entonces, en momentos así, no solamente es lícito, sino es bíblico y es correcto cantar en lenguas. ¿Y cuántas veces hemos visto que cuando la gente comienza a usar el don que Dios os ha dado en la iglesia, es hermoso? Yo siempre digo que cuando realmente es el Espíritu Santo, es tan sobrenatural y tan natural a la vez, que yo digo que es naturalmente sobrenatural. Porque cuando es el Espíritu Santo es hermoso y nadie se quiere seguir diciendo, "Oh, ¿qué fue eso?" Hasta a veces cuando hemos cantado en lenguas aquí, personas que ni siquiera conocen a Cristo han entrado, han escuchado, y a mí me han dicho personalmente, yo no sé qué estaban cantando, pero qué hermoso. Sentí la presencia de Dios. ¿Me entienden? Una parte de orar en el Espíritu es usar el don de lenguas. Y muchas veces cuando estamos orando, o con lenguas o sin lenguas, Dios nos da una palabra profética. Y una palabra profética, ¿qué quiere decir eso, Brian? Quiere decir que tú vas a escuchar de Dios, que Dios te va a decir que Cristo vendrá el 14 de diciembre del año 2015. ¿Amén? No. Porque en primer lugar, cuando una persona profetiza en la iglesia, siempre tenemos que comparar lo que él dice con lo que dice la palabra de Dios. En el momento que una persona con todas sus emociones diga, el Señor me ha mostrado que Cristo viene en tal fecha, voy a decir, hermano, estás equivocado. Y ahora, en el Antiguo Testamento, si el profeta profetizaba algo y no se cumplía su profecía, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Apedrearlo al profeta. Oye, si es así, Brian, yo no quiero decir dónde profecía. Mejor no, me quiero. Felizmente, en el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento vemos que Dios dice a través de Pablo que cuando una persona profetiza, tenemos que escuchar y escudriñar lo que la persona dice para ver si realmente es de Dios o no. Entonces, hay personas, a veces, por ejemplo, los días martes hay profecía. Y cada vez que la persona profetiza, yo estoy escuchando atentamente. ¿Qué es lo que esta persona está diciendo? ¿Es bíblico o no? ¿Está bien o no? Felizmente, por lo menos los últimos meses, todo lo que yo he escuchado que han sido palabras proféticas han sido también palabras muy bíblicas. ¿Ok? Y muchas veces yo he terminado siendo animado, edificado por lo que hemos escuchado. Quizás en estas semanas tenemos que recordar a algunos lo que dice Pablo cuando dice, para comenzar, que no todos hablen en lenguas. Entonces, si tú no tienes el don de lenguas, ni el don de profecía, no quiere decir que tú no eres buen cristiano. Dios da diferentes dones a diferentes personas. ¿Ok? Pero Pablo también dice que debemos de desear todos los dones. Entonces quizás si tú estás aquí hoy día, estás pensando, don de lenguas no lo tengo. Ya llevo años en la fe y no lo tengo. ¿Quién sabe si en estas semanas orando, tocando ese tema, que Dios te va a dar el don? Y Dios es muy creativo. Dios me dio a mí el don de interpretación de lenguas antes de darme el don de lenguas. Dios me decía, en el culto una persona va a orar en lenguas y esa es la interpretación. Tanto así que varias veces he dicho en culto de oración, alguien tiene el don de lenguas o alguien tiene profecía, algo así, y todos caíditos y nadie dice nada. Y al final yo me quedo pensando, quizás yo me equivoqué porque yo pensé que Dios me había dado la interpretación. Y varias veces después del culto una persona me ha dicho, Brian, ¿sabes qué? Cuando tú dijiste
Sentí en mi corazón que yo tenía que usar el don de lenguas, pero no lo usé porque pensé, well, tú eres la persona culpable entonces. Eso no quiere decir que yo no soy capaz de equivocarme, por supuesto que sí, ¿no? Pero ¿a dónde voy con eso? Queremos ser una iglesia bíblica. Y la Biblia nos enseña que los dones del Espíritu Santo deberían estar presentes y usados en la iglesia. Y no somos de esa creencia que el don de lenguas, el don de profecía se usa exclusivamente en tal culto, en tal momento. Quizás hay cultos cuando es un ambiente más adecuado para eso, pero nunca, escúchame, nunca vamos a decir, Espíritu Santo, hoy día no, por favor. En ese momento no. Y si tú has pensado así, yo te reto a estudiar tu Biblia y ver si eso es el corazón de Pablo o no. Porque yo creo que no lo es. Tenemos que dar al Espíritu Santo toda la libertad. Somos cristianos bíblicos. Necesitamos los dones. También es importante orar siendo guiados por el Espíritu Santo, porque a veces una persona te dice tal cosa, te cuenta tal cosa y tú ni sabes cómo orar por esa persona. Y cuando tú estás orando con el Espíritu Santo te enseña cómo orar. O con palabras en castellano, o quizás si tienes el don de lenguas, con el don de lenguas. ¿Ok? Y ese don de profecía, brevemente. Algunos tal vez han pensado que no tienen el don de profecía cuando sí lo tienen. Y no lo saben. ¿Cómo es eso, Brian? Unas veces has estado orando o quizás caminando en la calle y Dios te dice, quiero que digas tal cosa a tal persona. O quiero que llames a tal persona y le hables de un versículo bíblico o algo así. Y tú le llamas a la persona y la persona te dice, oh, es exactamente lo que yo necesitaba en este momento. Y, ¿sabes qué? Eso es profecía. Porque en la Biblia, el don de profecía no es solo hablar de lo que pasará en el futuro. Mayormente, el don de profecía es Jehová dice así, Dios dice así. Es una palabra específica en un momento preciso. ¿Ok? Creo que algunos de ustedes tienen el don de profecía y no lo han sabido. No podemos enfatizar la oración guiada en el Espíritu Santo demasiado. Necesitamos más y más y más de eso.